Que el Señor Jesús esté con ustedes. Tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto: allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura del día de hoy. Estamos haciendo nuestro camino inicial en este año 2026. Y esta lectura, desde el primer capítulo del Evangelio de San Juan, nos habla un poco del testimonio, el testimonio de Juan el Bautista. Upeañas de la en este año 2026. Hemos iniciado recientemente nuestro año 2026 también con la iglesia, es decir, con el año litúrgico. Y aquí Juan, cuando vienen a pedirle este testimonio y le preguntan: ¿quién eres tú? Mapi condea lleva. La respuesta, dice, él confesó y no lo ocultó, queridos amigos. Aquí hay un acento muy importante para decir lo que justamente él va a declarar. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Primera cosa muy subrayada. Ciertamente que estamos en una comunidad que tenía dificultades en discernir y saber quién era verdaderamente el Mesías. Jesús de Nazaret, que fue crucificado, que murió, que sobre todo padeció por la humanidad. Y aquí Juan también, que tenía muchos adeptos y todos lo seguían, ¿verdad? Y entonces quieren saber, el autor sagrado quiere también definir, y entonces pone en boca de Juan, dice: él confesó y no lo ocultó, yo no soy el Mesías. Y entonces continúa, queridos amigos, como para saber, es decir, aquí hay un discernimiento. Apela ñandella yaicuana y lleva. Peñandera pepe ñandella yaicuá mare non debe pañaimeñaina. O mejor dicho, ¿a quién nosotros vamos a seguir? Esta es la propuesta realmente del Evangelio de San Juan. El evangelista nos quiere poner bien en claro detrás de quién tendremos que ir. Nosotros después vamos a decir la secuela Christi, es decir, el seguimiento de Jesucristo, el seguimiento de Jesús. Pero aquí antes se hace todo un discernimiento. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. Y van las preguntas desde el Antiguo Testamento. ¿Era Elías? Pero también desde el libro de Malaquías, ¿se acuerdan? Que Malaquías capítulo 3 dice que Elías tendría que venir antes de que llegue el Mesías. Entonces, entonces la Elías, la andenda en la Mesías, ¿eres el que tiene que venir antes del Mesías? Juan dijo: yo no soy Elías. Entonces, ¿eres un profeta? Tampoco soy un profeta. Ellos insistieron: ¿quién eres entonces para que nosotros podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? Y aquí, queridos amigos, viene la respuesta, lo esencial y lo fundamental. Porque cada uno de nosotros también estamos encarnando
esta figura de Juan el Bautista. ¿Y cuál es nuestra misión, queridos amigos, como papá, como mamá, como sacerdotes, como empresarios, en fin? La imagina en este mundo y decimos que somos seguidores del Evangelio de Jesucristo. Yo soy una voz que grita en el desierto. Allanen en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, estamos llamados, queridos amigos, a allanar el camino del Señor. Pero antes de eso, ¿cómo lo hacemos? Y justamente con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Yo soy una voz que grita en el desierto. Yandeiko peya hina si yo que güera. Yandeiko yawero sapukai hina omimba y poná lleva ya esa cajanua. Este es el Evangelio de Jesucristo. Pero no se olviden que el profeta también denuncia, queridos amigos. ¿Será que somos también esta voz del profeta que denuncia una corrupción en un país que vive de acuerdo simplemente a su egoísmo o de acuerdo a sus intereses? ¿Será que somos esa voz que grita y que muchas veces también cae en saco roto, donde ya lleva? O si no, podemos decir también y utilizar esta expresión, que cae en el desierto. Venos en Twitter, venos en Dusei. Veía donde acusatamos hoy. Veamos de político, de política, veamos de yárabe. Queridos amigos, cómo nos falta la catequesis y cómo nos falta verdaderamente entender que la palabra de Dios es para nuestra vida y es para nuestra historia. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que nos realicemos. Y esa realización, queridos hermanos, la vamos a hacer simplemente cuando cumplamos nuestra misión como personas, como hermanos en nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea.